En ningún capítulo se llama auxilio espiritual oportuno. Yo hice ahí un manejo para darle este nombre y ustedes van a entender por qué, porque lo vamos a estudiar. Del libro Perturbaciones Espirituales, dictado por el señor Manuel Filomeno de Miranda, La pluma de oro de Divaldo Franco, nos trae de esa serie, es una trilogía. Está la transición planetaria, el amanecer de una nueva era y perturbaciones espirituales. En este tema de hoy, que es del capítulo 15, vamos a hacer primero una referencia del capítulo 7 y otra referencia del capítulo 14. ¿De qué se trata esta referencia? El centro espírita, donde se da esta reunión, donde se da esta enseñanza, en ese centro espírita al cual el señor Manuel Filomeno de Miranda nos trae esta disertación, había una problemática íntima, interna, dentro de los trabajadores, dentro del equipo mediúmnico, con el director de la asociación o de la sociedad espírita. Habían roces, habían murmuraciones, señalamientos. Entonces, cuando ya nosotros entendemos esto y hay un malestar general dentro de las directivas, dentro de aquellos que tienen la responsabilidad, viene ese auxilio, viene un auxilio, porque también hay elementos nobles y buenos que hacen oraciones sinceras y sentidas. Y por ese sentimiento y por esa pureza en la oración viene el auxilio. ¿Cuál fue el auxilio? Un espíritu instructor superior al equipo espiritual que amparaba a esta casa espírita, les gran disertación, oportuna disertación, y les habla de todas las luchas que se dan en la tierra por la influencia fatal o nefasta de las entidades que en siglos pasados fueron antagónicos. Estas entidades fueron antagónicas de Jesús, fueron enemigas, fueron adversarias, y dentro de eso tenemos un séquito católico, los de la Inquisición, y tenemos otros de las religiones anteriores, el judaísmo. Todos ellos, aun cuando no son de la misma línea, se unen para hacerle la guerra, ellos le llaman, a los nuevos cristianos, refiriéndose a los espíritas. Y es allí en donde reciben este anuncio, reciben esta ayuda, esta presencia, la presencia espiritual de este instructor al equipo espiritual de la casa espírita, no a los encarnados, al equipo espiritual de la casa espírita, y los convocan a una reunión de desobsesión, en la misma casa espírita, donde se hace la sesión mediúnica. Esta es una reunión en donde van a participar en desdoblamiento los medios de trabajo de esta casa, en donde va a participar el director espiritual de la casa, los pasistas. Y el paciente es precisamente este director que ha tenido unos comportamientos ambiguos, irregulares, bajo esas responsabilidades que aceptó, que adquirió, con las que se comprometió y está fallando. Entonces hay un deseo, porque el grupo de la Asociación Espírita
han rogado, han pedido que las cosas no se agraven, que se dé un recurso maravilloso donde haya una reflexión de parte del director. Y es allí en donde en ese tratamiento desobsesivo, el director espiritual lo convoca, le habla. Él está en desdoblamiento, el paciente, y él se siente atacado. Él siente que hay celos, rivalidades, envidias dentro del grupo. Pero el director lo va llevando suavemente a un proceso hipnótico en donde él es recibido en ese mismo desdoblamiento por una medium muy buena, muy segura, muy tranquila. Es recibido el espíritu que lo está obsesando, el espíritu que en venganza lo está induciendo a que actúe mal, a que tenga relaciones amorosas fuera del matrimonio, a que maneje incluso para beneficio propio recursos económicos de la casa espírita. Entonces, esta entidad, que es lo que detecta el director espiritual, el instructor, esta entidad se comunica a través de la medium y el paciente está desdoblado también allí, en la reunión, y le toca a la medium con su caudal moral frenar toda la serie de groserías y de palabrerías que este espíritu quería utilizar para insultar al paciente, en este caso el director. Es controlado en ese momento y lo dejan que se exprese, deja que se desahogue, que diga todo lo que siente, el deseo de hacerle daño, de llevarlo incluso a la depresión, a la locura y al suicidio. Y de todo esto llega un momento en que el mismo paciente se está dando cuenta de la gravedad de su proceso obsesivo. Y al obsesor, que está tratando de explicar todo ese pasado a través de la medium, el instructor le está diciendo, vamos a mirar la causa de los males que tanto te aquejan. Y también le aplica como unos fluidos hipnóticos para que el obsesor pueda ver, digamos, de alguna manera las imágenes que les representen, que les retraten como si fuera una película, vidas pasadas, en donde él va a entender el daño que fue verdugo, el daño que le hizo a quien él consideró después su verdugo, que es la víctima de hoy. Entonces, cuando se hace todo este tratamiento y se hace todo este, digamos, este amor tan grande para tratar al obsesor y al obsesado, hay que mirar que nos dice Manuel Filomeno de Miranda, que no se puede en el momento ser un elemento valioso para el conjunto como medium. Si no se puede ser un elemento valioso para el conjunto, necesita recibir de inmediato el concurso fraterno para su pronta mejoría y elevación. Era lo que estaban haciendo. Le hacen atención fraterna, pero él no habla con claridad y el instructor convoca esta reunión mediúnica en desdoblamiento en el mismo sitio y allí se va dando y se va informando realmente qué era lo que pasaba. En el pasado, él estaba comprometido con abusos profesionales, destrucción del patrimonio de un hermano y seducción de la pareja del hermano. El paciente, en este caso, es un medium torturado que al acercarse a la casa espírita encontró afectos del pasado que son los que hoy le permiten recibir esta ayuda.
Sin embargo, el instructor nos está diciendo muchas más cosas que desafortunadamente el tiempo no nos va a permitir todo lo que se puede. Hice un resumen. Él nos habla de la situación actual de la tierra, de la lucha que está declarada a nivel espiritual, de los seres que están odiando y que se valen de personas sensitivas para manifestar sus odios y sus violencias ancestrales y actuales. Y esta ola de violencia se está expandiendo en el mundo entero y encontramos aquí las guerras totalmente, encontramos las mafias de la droga, encontramos las organizaciones criminales corruptas que están haciéndole tanto daño a las naciones. Y nos dice esta entidad que toda esa ola de violencia y de odios se hace presente en estos momentos disfrazados en algunos de nuestros hermanos que permiten esta inducción del plano inferior espiritual de mentes sabias, pero también perversas, para poder hacer el daño que necesitan, mantener la guerra declarada, la constante. Sin embargo, nosotros que de verdad hemos solicitado una oportunidad reencarnatoria y muchos de estos hermanos también, como los que están vinculados a la casa espírita, reencarnamos con muy buenos propósitos. Y dentro de esos propósitos está proteger a nuestra familia y a no comprometernos más con conductas irregulares. Y nosotros enseguida entendemos que hay ideales que pueden ser políticos, financieros, laborales, que puedan poner en peligro nuestra familia. Y eso nos lleva entonces a abandonar realmente el compromiso que tenemos de solidaridad. Y aquellas personas que se sienten abandonadas porque ya no le brindamos la solidaridad porque estamos en pro de proteger nuestra familia, se resienten contra nosotros y destapan para nosotros la amargura. Y vamos a tener entonces muchísimo más acceso por los noticieros, por toda la fuente informativa, por todas las redes sociales, todo aquello que nosotros vamos absorbiendo a través de la internet y a través de toda esta violencia que se desata en las redes sociales, nosotros vamos a ir recibiendo información que no sabemos la fuente, si es benigna, si es verdadera, si es saludable, o si realmente no investigamos y absorbemos toda esa información que viene a realizar en nosotros un lavado cerebral. Y ese lavado cerebral nos lleva a que sigamos haciendo lo que nosotros vamos entendiendo, que nos indican los instintos primitivos que traemos, los compromisos a realizar, lo que las redes sociales nos informan, pero definitivamente se nos olvida que está la doctrina espírita, que es el consolador prometido, en donde el Maestro Jesús, a través de la enseñanza de la tercera revelación, tomada específicamente de la filosofía, de la ciencia y de la moral que nos brindan los tres primeros libros, aquellos dos son igualmente valiosos, pero para el tema tenemos que quedarnos con estos tres libros y encontramos allí toda la seguridad y la enseñanza de los valores éticos y estéticos del arte y de la moral para que mantengamos la solidaridad humana, recordando el mensaje de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro consolador, otro que no es Él, a fin de que eternamente esté con vosotros. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo también he dicho.
y habrán cosas nuevas. Ese es el contenido de nuestra doctrina espírita, que nos está diciendo que el Maestro Jesús está con nosotros a través de esta tercera revelación, porque Él es el director de la tercera revelación. Él es el pionero, digamos, para nosotros de lo que es la doctrina espírita. Él trae para nosotros ese mensaje a través de lo que conocemos como el Espíritu de verdad, que inspiró y auspició al maestro Allan Kardec, para que tengamos nosotros en la codificación toda esa fuente de conocimientos. Entonces nosotros, teniendo la doctrina espírita y teniendo todas las revelaciones a través de las diferentes obras complementarias, fidedignas del espiritismo, vamos a entender, y esto es hermoso y clave para nosotros, las centenas de asociaciones, 5 centenares de asociaciones especializadas en desobsesión y auxilio especial en la tierra, con el patrimonio, con el patrocinio de los embajadores de Jesús. Cuando estamos hablando de 5 centenares, estamos hablando de 500, pero ya tenemos datos de que pasan de 5,000 las asociaciones especializadas en desobsesión y en tratamientos a distancia, en esos tratamientos de vibraciones, porque es que creemos que es un milagro. No, es una tarea que hacen los integrantes de estos grupos bajo las órdenes y directrices del Maestro Jesús para brindarnos un auxilio especial. Y son ellos los embajadores de Jesús, las falanges de trabajadores abnegados que realizan este trabajo. Los mentores de la humanidad, ellos actualmente se encuentran muy preocupados por la situación que vive el planeta en estos momentos. Hay guerras en todas partes. Hay pandemia mundial, no solamente de virus, sino de otras necesidades de orden moral. Y ellos están vigilantes, intentando modificar la conducta nuestra, que es la conducta viciosa del ser humano, que es la que propicia toda esta decadencia moral y de salud. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda que los equipos especializados están trabajando vigorosamente para extirpar esos cánceres viejos que han devorado los patrimonios públicos. Está hablando de la corrupción política, los patrimonios públicos de las naciones, y pronto surgirán los primeros frutos de esa siembra inigualable. ¿Por qué creemos en él? Porque sabemos que están reencarnando los pilares de las naciones que van a regir con amor, justicia y caridad. Porque estamos en un periodo de transición, porque están saliendo de las esferas espirituales inferiores de la tierra en su última oportunidad todos estos hermanos que traen las pasiones bajas, las ambiciones, el deseo de poder, que no tienen sino una sola mirada delante de sí. No comprenden el futuro espiritual y la inmortalidad del alma. Entonces, cuando nosotros sí comprendemos eso, cuando esto se da, sabemos que el Maestro Jesús no nos ha abandonado, que todas estas situaciones dolorosas, todas estas desencarnaciones masivas, todos estos espectáculos dantescos, como el de la India, con digamos, estas desencarnaciones y no tener ni siquiera dónde sepultar esos cuerpos, incinerados públicamente. Todo esto es transitorio. Y en las reencarnaciones que se están dando, llegarán los verdaderos dirigentes, con amor, con justicia, para poderle dar a la Tierra el título de planeta en regeneración. Entonces estamos ahora mismo como en un abismo
pero tenemos que salir de ese abismo y nosotros estamos amparados por los mentores de la humanidad que bajo las órdenes de Jesús nos ayudan. Nosotros no estamos solos. Vamos a mirar todo lo que recibimos como auxilio. Se hizo una atención especial al adversario del hermano perturbado y perturbador en esa sesión mediúnica en donde el dirigente está comprometido y fue atendido el obsesor. Cuando se hizo esa atención especial, esto va a tener una repercusión en la conducta del que es espírita, del presidente en este caso, que es el paciente. Y él, al recordar, al regresar a su cuerpo, va a tener una reminiscencia de lo que pasó, de la comunicación, de lo que le dijeron, de ese pasado delictuoso del obsesor, de que él hoy es víctima, pero él fue verdugo, y él queda conmovido. Entonces él va a entender que algo está sucediendo. Aquí nosotros podemos ver en esa lámina, allá el hombrecito atrás, el cuerpo, y acá el paciente en desdoblamiento, y las medium y el equipo mediúnico trabajando. Entonces, la gran mayoría de los sicarios y explotadores renacen, igual que nosotros, envueltos en propósitos elevados. Pero ¿qué sucede? Que al reencarnar se van a encontrar con los amigos cómplices de las vidas pasadas. No ha habido una suficiente seguridad, un suficiente crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que hay debilidad, está la tentación. Y aquellos amigos antiguos, crueles, se van a acercar a él y van a impedir que él supere, que él coja el camino del bien. Y por eso, de alguna manera, lo influencian y consiguen la gran mayoría de las veces que ellos reincidan en los errores del ayer. Y dice el instructor, ¿de quién depende la cura de este paciente? Depende de él y también de la víctima. Por eso es necesario ese diálogo para entender cuál es la situación del que hoy es el verdugo y cómo debe llegar él al perdón, al olvido, a la regeneración, a romper esa cadena constante del escándalo y a poder pasar la página y esforzarse por su propio crecimiento. Entonces, la asimilación de los principios mentales renovadores determinan más altas visiones de la vida. Es necesario hacer esa renovación, hablarle al obsesor y hablarle al paciente. La necesidad de utilizar el conocimiento del evangelio, de la filosofía espírita, de ese maravilloso portón que tenemos en el libro de los espíritus, para que salgamos de esa ignorancia que es realmente nuestra gran prisión. La ignorancia es nuestra gran prisión. La libertad está en la medida en que nosotros nos instruyamos y nos eduquemos. Dice el instructor, quien se verá arrastrado a su propia renovación, el paciente, por los ejemplos de comprensión y renunciamiento, saldrá del lado izquierdo de ese infierno, abrirá la puerta con la renovación de la tranquilidad y de la armonía, cultivando la humildad y la fe. La fe es como una lámpara, ahí la tenemos, que ilumina nuestra alma. Y entonces es necesario hacer esa renovación, esa reforma interior para adquirir nuevas fuerzas, para poder reencender la lámpara de la fe. Es decir, ella estuvo encendida, la dejamos apagar y ahora tenemos el compromiso de volverla a encender. Y con esa humildad y con esa fe, nosotros renovamos nuestras propias fuerzas y nosotros vamos a salir adelante.
muchas veces de esos errores que en nuestra condición de crecimiento y de evolución estamos todavía luchando. Dice Manuel Filomeno de Miranda, el autor de estos capítulos, que debemos conservar una actitud optimista, porque es Jesús quien comanda la nave terrenal. ¿Y cómo necesitamos estas palabras? Debemos ser optimistas. Nosotros estamos atravesando por unas situaciones de desazón, de al dormir no sabemos qué vandalismo se va a destapar, en qué ciudad, en qué pueblo. Esa persecución, esa falta de respeto a las autoridades, esos comentarios nocivos a quienes están representando realmente el poder. Entonces nosotros, en medio de toda esta confusión que tenemos, de todos esos ataques, de todas esas persecuciones a la estabilidad de una nación, de unas ciudades, a esa persecución con ese lavado cerebral que le han hecho a las juventudes ociosas, porque los jóvenes que estudian no se dejan lavar el cerebro, porque tienen el conocimiento, tienen principios y valores en sus hogares. Pero los ociosos, los vándalos, se dejan lavar el cerebro y quieren tomar el camino fácil por una paga diaria mínima y una destrucción intensa, como está sucediendo en nuestro Valle del Cauca, en Cali y todo alrededor, todo con unas mentes bien perversas dirigiendo toda esta situación. Pero si nos acordamos de esto, tenemos que estar optimistas, porque quien está comandando la nave de nuestro planeta es el Maestro Jesús. Y nosotros tenemos que cumplir con una parte, como colaboradores invitados por el ejército de amor y compasión. Por eso es necesario reuniones de oración, reuniones de compromiso, reuniones de reforma, reuniones de fraternidad, de ayuda espiritual, porque nosotros no estamos solos. Hay un equipo, hay centenas de hermanos espirituales bajo la bandera de Jesús dispuestos a ayudarnos. Entonces, aprendamos que el enemigo que hoy tenemos es alguien que realmente está perdido, está sin rumbo. También es inmortal, pero no nos afanemos. Todos ellos están en su oportunidad última. Si no la aprovechan, dice Manuel Filomeno de Miranda en este capítulo, ellos serán remitidos al planeta acorde con su nivel evolutivo, moralmente hablando. No se van a quedar aquí porque la transición a mundo de regeneración, ellos no la van a evitar, como sucedió en Capela. Fueron expulsados, traídos a la tierra, pero Capela siguió su proceso evolutivo, cual ellos regresaron. Nos dicen los que comentan este capítulo que después de esa noche de la sesión mediúnica, después de ese diálogo tanto con el obsesor, que estuvo fuerte, no quería ceder, pero que el instructor terminó durmiéndolo con pases hipnóticos, relajándolo, tranquilizándolo. Ellos podían ya regresar a sus hogares, el equipo mediúnico de trabajo. Igualmente los trabajadores espirituales a sus sitios donde les correspondía descansar, y el equipo mediúnico de la casa también. Entonces, este equipo de trabajadores especializados que vinieron a esa asociación espírita eran recibidos, iban a ser recibidos en la que yo encontré fue esta, tranquila, luminosa, las radiaciones que emitía dado el tenor vibratorio de esta casa. Allí descansaron, pudieron sentir un silencio íntimo,
de armonía y de paz por haber cumplido con esa tarea, por haber sido parte de ese rescate, por apoyar al instructor que también resolvía todas las dudas que se presentaban en ellos. Y entonces nos sigue diciendo, en medio de la reflexión, que las criaturas humanas estamos muy distantes de la paz. Estamos envueltas en las pesadas tinieblas de los deseos de venganza, de las ansias de poder, en el mundo con el olvido casi total de que somos espíritus inmortales. Entonces, nosotros sí debemos tener esto muy presente. Somos inmortales. Quienes ignoran esto se dan su gusto de planear, de planear venganzas, ardides y todo aquello que sea destructivo, porque no creen en nada. No creen en la inmortalidad, piensan que todo va a terminar cuando termine la vida orgánica. Entonces, cuando entendemos estas reflexiones, dice, tenemos que trabajar en la verdadera victoria. Y la verdadera victoria es de naturaleza íntima. Esa es la victoria que dulcifica al ser y lo convierte en hermano de todos los seres, de los necesitados especialmente, de los que padecen miserias morales y también miserias materiales, miserias de salud. Los instintos agresivos se imponen con vigor en ellos e impiden el discernimiento de la razón que produce el equilibrio. Entonces, cuando los instintos agresivos dominan la razón, nosotros podemos perder el equilibrio, podemos perder la mejor manera de razonar. Entonces, eso les sucede a ellos, a los que hoy son enemigos de una sociedad constituida, digamos, con leyes que tienen una serie de comportamientos aceptados y que de repente viene una revolución de orden ambiciosa, de orden material, con deseos de venganzas, con deseos de poder. Entonces allí viene la lucha y ahí es donde nosotros tenemos que recordar, no estamos solos. Los embajadores de Jesús nos asisten. Oremos, unámonos de corazón y de mente. El equipo de trabajadores espirituales se retiraron a descansar confortablemente en esa casita luminosa que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos un libro con páginas dobladas, creo que es el Evangelio, y nos está diciendo el estudio que las estadísticas del crimen son impresionantes y surgen acompañadas de enfermedades que devoran vidas, ¿como cuál? Como el COVID-19, como hace un siglo la peste española, hace 2 siglos otro tipo de enfermedades, y cada 100 años hay un látigo para la humanidad. Dice lo mismo que extrañas virosis, que son amenazas tenebrosas. Miren la vigencia que tiene este libro, este capítulo en especial. Entonces, cuando las estadísticas del crimen se levantan, se suben, crecen, estamos nosotros con un psiquismo enfermo, que es lo que propicia que surjan estas virosis y surjan enfermedades que devoran vidas. Pero los estudiantes del Evangelio no son tomados de sorpresa. No somos tomados de sorpresa, pues nosotros estamos anunciados a través de libros luminosos. Nosotros sabemos de esa transición en la cual estamos viviendo en estos momentos. Que nosotros tenemos en el Evangelio la pluralidad de mundos, la clasificación de esos mundos y esa migración que haremos de cuerpos y de planetas. El Hijo del Hombre, nuestro amado Maestro Jesús, Él intercederá ante el Padre para que seamos aliviados. ¿Aliviados de qué? De la virosis, de las pandemias, de la violencia y de todo aquello que pone en peligro la estabilidad de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros gobiernos bien constituidos,
de nuestras naciones. Recordemos eso siempre. Después de haber descansado la noche, al despertar, con el sol radiante, la naturaleza resplandecía de vida y de color. Nosotros aquí no vemos sino diferentes puntos luminosos. Aún no ha salido bien el sol. Estamos en la aurora. Nos informaron que las actividades de aquel día, a este equipo espiritual especializado, se iban a desarrollar en un instituto educativo para niños socialmente abandonados, amparados por la municipalidad local. Es decir, ya había un programa para este día. Además del centro espírita y el compañero que fue atendido, había este otro programa. Pero no le dijeron al equipo espiritual, sino al amanecer. Entonces vamos a mirar que el doctor Becerra de Meneses recibe un llamado muy sentido y muy sincero de una mujer joven, dedicada a espírita, que está en situación crítica en ese instituto educativo para niños socialmente abandonados. Y el doctor Becerra acude a ese llamado. Pero la señorita no es medium. El equipo espiritual quiere conocer cuál es el sitio donde van a hacer la labor. Y encuentran una escuela desordenada, sucia, abandonada realmente, los niños desnutridos, la poca atención que la municipalidad le ha brindado a este instituto carente, realmente lamentable. Ellos se dieron cuenta de las condiciones de miseria y de hambre que sufrían estos niños. El equipo espiritual se dio cuenta. Sin embargo, también habían madres de esos niños que desde la espiritualidad, en buenas condiciones, desde la espiritualidad un poco más superior, intercedían por la atención de estos niños. Los cuidaban, los amparaban, se acercaban a darle cariño. Eran muchos los espíritus maternos que se presentaban en esta ocasión. Y ahí estaban los perversos que estaban tratando de quitarle las pocas energías que le quedaban a estos niños desnutridos. Era una lucha desigual. La maldad, el abandono, la indiferencia, todo aquello que permitía que se dieran estas situaciones que aún se dan y por cantidades inimaginables en el planeta se dan. Pero ahí está la perversidad tratando de destruir, tratando de acabar, de apoderarse de todo aquello. Sin embargo, había un objetivo en esta misión, y esta misión iba expresamente a desenmascarar a un empleado de ese instituto, un hombre de 40 años que abusaba sexualmente de los niños. Pero ese hombre de 40 años a su vez era vampirizado por una entidad desencarnada de una conducta terrible. Terrible. Esta fue la imagen que se me ocurrió. Aquí vemos al hermano Jacobo, pero tener una idea de cómo un vampirizador induce a este hombre a sus actos de violencia sexual contra los niños varones. El equipo espiritual se dio cuenta que el ambiente ahí era hostil, pero que sin embargo había allí una joven trabajadora, servicial, amorosa con los niños, que los cuidaba y estaba atenta a que las cosas se fueran recuperando. Formó equipos para el aseo, pero mantenía atenta vigilancia sobre el pedófilo y sus víctimas. Ella era espírita devota
Ella oraba rogando al Señor, al Maestro Jesús, por esas avecillas abandonadas de la colectividad, los niños de ese instituto. Y en su última súplica rogó al doctor Becerra inspiración para interrumpir la acción criminal que este pedófilo tenía sobre los niños. Los niños todos le temían a este hombre, pero su pedido fue captado. Y es entonces cuando el benefactor los convoca para auxiliarla. Es decir, allí tenemos este equipo espiritual que escucha la necesidad de la joven, que se dirige al doctor Becerra, y el doctor Becerra le pide a este equipo espiritual que auxilien a esta mujer para que pueda resolver e impedir que se sigan cometiendo crímenes a estos niños. La señorita notó la ausencia de un niño de aproximadamente 5 años que lo había observado triste en las últimas semanas. Lo había notado evasivo y ella salió a buscarlo por todos los dormitorios en el patio, que no eran dormitorios de lujo, eran dormitorios de tierra, de esteritas, de láminas de zinc en el techo, pero ella lo empezó a buscar y no lo encontró. Y en ese momento el benefactor que viene encaminando la misión se le acerca a ella y la inspira, la intuye que vaya a una habitación que es poco usada. Miren este auxilio espiritual oportuno. Eso que llamamos intuición es tu alma y puedes confiar en ella. Ella recibe ese llamado y el benefactor la intuye. Ella se imagina lo que está pasando y va a esa habitación poco usada y abre la puerta y sorprende. El libro dice estafador y respeté eso, al violador en pleno abuso y amenazando al niño con castigo, y el niño lloraba copiosamente. La escena era terrible y por el impacto que le causó, ella no se pudo controlar y empezó a gritar y atrajo hacia sí la atención de otros servidores, compañeros de la escuela y de otros niños que terminaron sirviendo de testigo. Ella le grita, esta vez no, bandido, no escaparás de la responsabilidad y serás juzgado y condenado por tus crímenes repugnantes. Esa fue la influencia del acercamiento de este instructor hacia ella, y la llenó de fuerza, de coraje moral, y no le impidió que lo gritara y que lo tratara como se lo merecía, con amenazas. Sin embargo, él se niega y dice que ella es una calumniadora. ¿De dónde sacó eso? Pero tanta gente llegó y tanta gente constató lo que él estaba haciendo, que hubo dentro de ese grupo, hubo alguien que llamó a la policía, que se acercó, escuchó todos los testimonios, escuchó a todos los niños, y el hombre fue apresado y llevado a la cárcel. Y nosotros tenemos que recordar, son innumerables los beneficios por los esfuerzos emprendidos por las entidades espirituales en forma de socorro o de auxilio. Ellos trabajan constantemente, tienen minutos de reposo, de recarga de energía, de alimentarse de pronto del cielo estrellado, del amanecer de una aurora, del nacimiento del sol, pero están allí constantemente trabajando para darnos el auxilio que nosotros necesitamos. Y ellos nos enseñan que el amor, en este caso para los niños, la única terapia para la enfermedad del mal que existe en el espíritu, y es en el espíritu donde debe ser tratada esta enfermedad.
Entonces, al contrario de la indiferencia humana, ningún ruego al Señor de la vida, cuando se realiza con unción y fe en el alma, queda sin ser atendido. Qué importante esta frase. Tenemos que rogarle al Señor de la vida, a Dios. Tenemos que rogarle a Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro gobernador, y tantos mensajeros que Él tiene, embajadores que Él tiene, para que cumplan con los pedidos que les llegan, dándonos el auxilio que de alguna manera estamos necesitando. Por eso es indispensable que mantengamos encendidas la lámpara de la oración. Oremos solos, en familia, en grupo, en cadena, pero oremos, porque es la vibración del sentimiento que llega a Jesús, que llega a nuestros guías, los que van a permitir que se escuchen nuestros ruegos, nuestras necesidades y podamos recibir ese auxilio. Bueno, amigos míos, este era el mensaje de hoy. Les agradezco la invitación. Les doy las gracias por la atención prestada y si hay alguna preguntita que yo pueda responder, con muchísimo gusto.